Sé que no sería el único si dijera que, las arañas son animales que fácilmente se favorecen aparecer en una película de terror. Aracnofobia fue un perfecto ejemplo, el problema sería en cómo sacar buen uso de ellas. Arañas de hielo. Un proyecto gubernamental ultra secreto ha producido arañas gigantes y estas han escapado, matando y comiéndose todo lo que encuentran a la vista. Vaya ejemplo de porquería tuve que dar. Esta es otra película cliché, donde el gobierno, que resulta ser idiota en un nivel descomunal, intenta crear o evolucionar una especie de cierto ser vivo, que en este caso serían unas arañas. Desde un principio, la película no se llega a tomar en serio. Porque la trama resulta ser un insulto para el espectador, que te dan ganas de golpear la pantalla. Esto se debe a que, supuestamente el, entre comillas, ultra secreto, laboratorio donde crean las arañas gigantes, se encuentra cerca de un centro turístico de esquiadores. Una vez que las arañas escapan del laboratorio, la película fomenta el espíritu cómico de una película que parodia, de mala gana, al género de horror. Los personajes que presentan, son los típicos que ves en producciones donde los animales son los antagonistas, y a pesar de ser el mismo truco, tienes momentos babosos con personas que, muy apenas, conocen lo que quiere decir la palabra, actuar. Si esto no es suficiente, puedes olvidarte que las arañas tengan una buena apariencia. Pues en realidad, el CGI que le dieron a la producción fue tan bajo, que cada vez que una araña aparece, puedes declarar la película como un juego pirata que tus papás te compraban, pensando que era original. Sí, así de chafas se ven. Todas las muertes que aparecen en la película, de alguna manera llegan a ejecutarse bien, en cuanto a lógica. De hecho, puedo decir que algunas llegan a ser un esfuerzo por ser creíbles y disfrutables, pero debido a las actuaciones y el CGI, no es fácil siquiera ver estas escenas. El clímax es otro punto culminante de la película, es el mismo de siempre donde cierto personaje, es perseguido por las arañas, y por magia del guión, se salvaría porque la justicia llegó para eliminar a toda la plaga. En este caso, puedes tener un pequeño giro de trama, pero que en lugar de apoyar, simplemente enterró más fuerte la producción. Desde un punto de vista personal, la película hubiera tenido un cierto éxito, si hubieran hecho que las arañas tuvieran su tamaño original. De esa forma, el escenario donde se lleva a cabo la trama, saldría con un resultado mucho más refrescante, pues la nieve, sería un obstáculo perfecto para lograr ver una araña incluso de cercas. A pesar de que la película es un pésimo refrito de lo ya establecido, fácilmente se posiciona aquí por el simple hecho de que la comedia que presentan, se ejecuta de maravilla. Y al ser parte de ese subgénero, no dudo que disfrutes esta película en cuanto sacarte una que otra risa, mientras la miras. Fácilmente este puesto es otro ejemplo perfecto de cómo no saben aprovechar el potencial que tienen para el animal antagonista. Megaboa. Un grupo de estudiantes universitarios, se adentra en la selva tropical en busca de dibujos rupestres. Pero una boa constrictor de 15 metros, que alguna vez se pensó que estaba extinta, está sedienta de sangre. Jamás entenderás Asylum. La trama de Megaboa, es la misma historia genérica que puedes obtener, en este tipo de películas. Literalmente no llega a cambiar ni un elemento que forma la historia, y si bien se podría agradecer, sigue siendo vacía, debido a que no presenta nada nuevo. Digamos que pasa por algo similar en los personajes, están formados por los típicos arquetipos de estas películas, pero que, en esta ocasión, las actuaciones son de un nivel más bajo. Tan bajo, que se puede comparar con facilidad, con cualquier película de Sharknado. Forjan un gran nivel actoral cómico, que es garantizado reírse en ciertas partes de la película. De hecho, el personaje principal, interpretado por Eric Roberts, destaca ante todos los demás miembros del elenco. No por su actuación, que eso nada tiene que ver aquí, sino porque su personaje se queda relajado, mientras observa cómo sus compañeros son devorados por la megaboa, literalmente no le importa qué les pasa a sus compañeros, y eso sí que puede ser gracioso, en muchos sentidos. Respecto a la boa, se puede decir que el presupuesto que le dieron, fue bastante justo. El aspecto del animal no se ve pinche como otras producciones de Asylum, aunque claro, tampoco quiero decir que luce de maravilla y eso. Simplemente es aceptable.
Las muertes no son del otro mundo, al ser métodos rápidos y sencillos, diría que se podrían disfrutar una que otra vez, aún con el CGI que tiene la boa. ¿O se está tragando a la gente? ¿Qué puedes esperar en cuanto a sangre? Yendo al grano, Megaboa es una película que llega a cumplir su cometido, en cuanto a presentar la misma historia cuando se habla de este animal. Aún así, no te ofrece algo destacado ni nuevo, por lo que en cierto tiempo de película, fácilmente perderás el interés de verla, y decidirás apagar la pantalla, y dedicarte a otra cosa, de mayor provecho. ¿Me creerían si les digo que esta película se me asemeja mucho a un videojuego? La Manada. Un granjero y su familia deben luchar por sobrevivir después de que una jauría feroz de perros salvajes se infiltra en su aislada granja. A través de una serie de encuentros aterradores y sangrientos, se ven obligados a entrar en modo de supervivencia para pasar la noche. Se nota que se la metieron profundo para crear esto. Me refiero a la mota, pendejos. La Manada se puede asemejar a la historia de Cujo, pero con más animales como antagonistas en lugar de uno, porque la historia que presenta la película se asemeja en varias escenas a esa historia, aunque no mucho. Ya diré el porqué más adelante. Por un lado, sorpresa, las actuaciones no fueron malas, son sólidas y agradables de ver la mayor parte de la película. Hasta diría que las reacciones de los actores fueron reales y no actuadas, el cual es impresionante, tomando en cuenta lo que uno espera en este tipo de producciones. La pareja principal hace un buen trabajo, pero pierden puntos por agregar a la típica, molesta e ignorante hija adolescente a quien esperas que eliminen temprano, pero sabes que estará presente hasta el final. Supuestamente la historia abarca el que perros atacan a una familia, pero estos llegan a tener la apariencia arquetípica de los lobos. Ojo, esto no declaro como un punto malo de la película, pero sí es confuso al ver tal animal en pantalla, y declararlo como otro en la historia. La película está ambientada en el género del terror, obvio, pero en cierta parte de la historia, este género queda en segundo plano, debido a que salta directamente a la acción, una vez que los perros se manifiestan. Por lo que se le quitan varios puntos, ya que no transmite el género que estaba destinado desde un principio. Eso sí, también para sorpresa del espectador, los ataques y asesinatos de los animales se ejecutaron bastante bien. En ningún momento se llega a exagerar, en cuanto a lógica, en cómo estos matan a las personas, y la sangre escurriendo, deja satisfecho al amante del gore. Tristemente el clímax de esta película, es el que hemos visto muchas veces en otras películas del mismo género. Se ejecuta decentemente las escenas, pero si hubiera estado mucho mejor que le cambiaran algo. Ahora bien, dije que la película se asemeja y a la vez no a la historia de Cujo, ¿verdad? Cuando prestas mucha atención a la trama de esta película, quizás te asemejes un poco a Cujo, pero la verdad es que esta película tiene cierto parecido a otra producción. Resulta que Warner Bros. Posee una película que tiene como premisa a una familia que también es acechada y atacada por una jauría de perros asesinos. Lo más curioso de todo, es que esa película fue estrenada en el 77, pero lleva el mismo título de La Manada. ¿Lo captas? ¿Se podría considerar de dos sopas, o esta película es un plagio a esa producción del 77, o fácilmente es un remake con un resultado semi-adecuado? Aún así, La Manada de 2015, intento ser una buena producción, se mantiene interesante la mayor parte de la historia gracias a los personajes o momentos de acción, pero que decae fuertemente al presentar los mismos elementos de producciones ya antes mencionadas. Por lo que te sugiero darle una oportunidad, y si bien en terror te deja seco, la acción y suspenso te dejará satisfecho, como después de hacerte la paja. Y aquí vamos otra vez con otra película, que no aprovecho su concepto que está literalmente, regalado. Safari sangriento. Una familia estadounidense de vacaciones en África se pierde en una reserva de caza y es acechada por leones. Regalado y aún así la joden. Empezando suave, la película le da cierto valor a los personajes, algo que a muchas películas de serie B les importa un carajo.
Después de que el guía es asesinado por un león mientras escolta a un miembro de la familia para vaciar la vejiga, el juego comienza, evitando ignorar por completo a los personajes, lo cual se agradece como buen incentivo de mantener interesado al espectador. Otro punto que evita perder interés, sería que la producción utilizó leones reales para la película. Sí, en ningún momento tendrías animales en CGI pinche, lo que beneficia en cierta forma a la producción. La sangre está equilibrada en cuanto a efectos. Pocas veces tenemos sangre digital, pero la mayoría es completamente maquillaje. No llega a ser exagerada cuando brota de las víctimas, y fluye como se debe. Entonces, ¿qué fue lo que hace esta película mala? Pues para comenzar, la paleta de colores está muy saturada, y si bien el color rojo es que resalta mucho, y beneficia la vista de la sangre, el resto de colores terminan casi convirtiéndose en tonos chillones cuando el sol refleja el brillo. Digamos que estás viendo la típica película basada en México, con el filtro pedorro que le ponen las producciones de Estados Unidos, pero con mayor saturación. Las actuaciones no son algo que deba enorgullecerse la producción. Si bien no son una vergüenza de ver, tampoco son una obra maestra dignas para el Oscar. Fácilmente diría que se mantienen de acuerdo a la situación. El director Darrell Root, que tiene mucha experiencia en hacer películas que nadie ve, no logra hacer creer al público que su elenco central corre algún peligro durante toda la película, y ese es un defecto importante, pues la atmósfera no se manifiesta durante el transcurso de la trama. Por último, la historia se vuelve predecible a partir de la mitad de película, a tal punto, que sabrás perfectamente en quién sobrevivirá, quién morirá, y en qué terminará la historia. Para ser honesto, esta película pudo haber funcionado si se hubiera manejado con mucho más cuidado. Podría decir que estamos viendo una especie de Cujo, pero situada en África, que desafortunadamente, no impacta con su premisa interesante. Dejando un mal sabor de boca, muy amargo, para los fanáticos de películas sobre animales asesinos. Desconozco la naturaleza del animal que utilizaron para esta película. Pero mínimo sé, que aquí le vieron cara de tiburón, mezclado con piraña. Barracuda. Una pequeña ciudad costera está siendo aterrorizada por mortales barracudas. ¿Por qué se me hace tan familiar? Barracuda no te ofrece nada nuevo en todo sentido. La trama que presenta es un calco bastante notable de una producción legendaria, Tiburón, que decepciona por completo. Bueno, pusieron una pequeña diferencia que evitaría declararse un plagio como tal. Una compañía química está bombeando productos químicos al océano. Fuera de eso, todo es igual. Los personajes y actuaciones definen bien la palabra pena ajena, porque nadie se toma la molestia de siquiera fingir que están actuando un proyecto universitario, y deciden hacer el ridículo lo mayor que puedan frente a la cámara. Diría que los personajes principales son otra cosa, ya que ellos decaen varias veces, optando por ignorar que no existe la seriedad en esta producción. Supuestamente la película se enfoca en estos animales acuáticos, pero tenemos grandes problemas cuando hablamos de ellos. Para empezar, las escenas de ataques, sangre y muerte están dirigidas aceptablemente. Cumplen con el propósito, pero este no se llega a disfrutar, gracias a la pésima ejecución de la cámara. ¿Qué quiero decir con esto? Que las barracudas se pueden ver a simple vista que son marionetas justo cuando muerden a la gente, y al estar de cuerpo completo ante la cámara, algunas veces alcanzas a ver una mano de quien controla al animal. Lo que sí declaro como una idea imbécil, sería poner las barracudas en segundo plano después de cierto tiempo de ejecución de la película, porque pues, ellas son las que está enfocada la trama, como porque deberían quitarlas simplemente porque sí. En pocas palabras, la película posee una premisa engañosa, que se deriva de la trama de Tiburón, agregando elementos que eliminan el objetivo principal de la historia. A menudo que progrese, el espectador pierde el interés total de seguir viendo esta producción, y con eso de que las barracudas dejan de aparecer, la película mete la pata, por sí sola. Los versus en películas de terror son ideas llamativas. Generan un interés alto para la audiencia, aunque dependería de quiénes pelearían. En este caso, nadie favoreció a nadie. Megatiburón contra Crocosaurio.
El enorme tiburón prehistórico ha sobrevivido a la última batalla, y el mundo se ve amenazado nuevamente, cuando se descubre un enemigo nuevo y más peligroso, en las selvas de África. Sí, esto es una secuela de otra producción pedorra. Estoy consciente de que la película se centra en el género de acción, aventura, pero es que tampoco se favorece en esos géneros, como en el de terror. Aunque el título promete mucha diversión con animales gigantes, la película en sí es una porquería, carente de humor y entretenimiento. Para empezar, la trama de la película es ilógica por donde la veas. Tienes un cocodrilo del tamaño de un rascacielos, que aparentemente ha estado viviendo dentro de una montaña, durante solo Dios sabe cuántos años. También tienes un megalodón que aparentemente ha estado nadando por nuestros océanos sin ser visto durante años. No sé qué está peor en este punto, el que nos quieran hacer creer de que estos dos animales vivieron por siglos junto a nosotros, o que nosotros somos una especie idiota que jamás se percató de la existencia de estos dos animales hasta la fecha. Los personajes son los típicos que esperas en una producción como esta, y aún así las actuaciones te serán patéticas en un nivel mayúsculo. Nadie del elenco destaca en lo más mínimo, ni siquiera las mujeres en tanga que aparecen te podrían satisfacer, porque la participación de estos personajes es nula y vaga. Y si bien no te importara que les llegara a pasar algo, sí crearías apuestas de saber quiénes sobrevivirán ante semejante situación. A lo largo de la película, notarás cómo se reutilizaron algunas tomas de la película pasada, para crear la secuencia de esta. Diría que esto demostraría ser un truco de bajo presupuesto, pero, el que estemos hablando de una secuela que no evolucionó de su predecesora en cuanto a calidad, no te importará que apliquen este truco. Hablando de trucos, los animales parecen ser magos invencibles, porque en toda la película, por más que les lancen granadas, bazucas, misiles, y bombas de alto impacto, estos no reciben ningún daño de cualquier fuente. Casualmente, los efectos que aplicaron para los animales, es notable que son baratos, pero que aún así dejan mucho que desear, cuando se ejecutan frente a personas, o escenarios con movimiento. Algunos dirían que las muertes y escenas de destrucción serían algo bueno, pero si ya viste cómo son los efectos de los animales, no te interesará mucho ver cómo ejecutan a las personas ante estas criaturas. Personalmente, esta película no podrías esperar nada cuando sabes y viste algo de la primera entrega. Pero si es una película que debes agregar a tu lista de películas que debes ver, al menos una vez en la vida, solo para hacer comparación a sus posteriores secuelas, y analizar, cuál de toda la saga, es la peor. Recuerdo vagamente haber visto esta película en mi niñez, pero no recordaba que fuera así de extraña. Las abejas. Cuando las abejas asesinas de América del Sur, introducidas de contrabando por empresas en los Estados Unidos, se transforman en insectos inteligentes, y atacan a personas indefensas. Los jóvenes científicos trabajan desesperadamente, para poner fin a la amenaza, mientras la amenaza invade las áreas de la ciudad. Fuera de pedo, esto sí hubiera funcionado. Por desgracia, la película es un thriller de ataque de animales horrible, marcado por una realización cinematográfica muy incompetente. Pasa por alto cualquier horror en la premisa, al fallar en casi todas las escenas de acción. Como suele pasar, la única reacción posible ante lo que sucede es la risa. En ciertas partes esto es intencional, pero donde no debería ejecutarse esto, resulta que sale de manera natural y muy efectiva. Por lo que el terror puedes dejarlo a un lado, y no notarás que estamos en una producción de dicho género. Es triste, pero una vez que prestas atención a la trama, no puedes negar que te dan ganas de golpearte la cabeza de lo rara e ilógica que es la historia. Por ejemplo, el mayor avance en la matanza de abejas es crear un suero especial que convertirá a los machos en homosexuales y terminarán atacándose unos a otros. Sí, también me quedé con cara de qué diablos está pasando aquí. Las actuaciones empeoran la situación, porque están creadas por un elenco con una experiencia baja de actuación por parte de algunas personas, que, insisto, garantizará que te rías más de una vez. Lo mismo pasa con los ataques y escenas de muertes, pues gracias a las actuaciones y los efectos especiales, ninguna muerte es digna para representar al género de horror. Es más, ni siquiera al de suspenso, y todas van en dirección a la comedia, sea involuntaria o no.
Por si esto no fuera suficiente, todo mundo está de acuerdo que el origen de crear la película fue lo más chistoso de todo. Normalmente algunas personas se inspiran en otras películas, otras en sucesos reales, pero Alfredo Zacharias tuvo la peor inspiración para crear una película. ¿Te preguntas en qué consiste, verdad? Directo, se inspiró a crear esta película, luego de que su hijo le regalara un tarro de miel. ¿A quién chingado se le ocurre inspirarse de una manera tan tarada? Como sea, de lo que cabe en el subgénero de abejas asesinas, diría que esta película no es mala del todo, pero sí llegaría a ser la más tonta. La historia no tiene un camino fijo al cual tomar rumbo, eso desde la perspectiva del horror, pero sí te ofrece una obra excelente de comedia pura. Si quieres reírte un rato viendo gente haciendo payasadas ante las cámaras por un largo rato, te recomiendo 100% ver esta película, sin dudar. ¿Qué pasaría si fusionamos un tiburón con una barracuda? ¿Qué tendríamos lo que aparece en esta peli? Arriba desde las profundidades. Una criatura gigante parecida a un tiburón, se alimenta de una comunidad turística hawaiana. Que no te engañe ese póster, ya verás lo que te espera. La película es un thriller crudo, ineficaz, e incluso aburrido, sobre un pez monstruo prehistórico liberado de su prisión en el mar, después de un terremoto submarino. Es difícil preocuparse mucho por esta historia trillada, especialmente cuando la presentación y los personajes carecen de características interesantes. Claro, se vuelve un poco más divertido una vez que aumenta la frecuencia de los ataques de peces. Los personajes vuelven a ser los mismos de la historia Tiburón. Todos ofrecen un pésimo trabajo para la película, que es muy fácil no tomarse esto con seriedad. Podrás tener chicas en bikinis u hombres en calzones, pero no te interesa verlos por siquiera 2 minutos. Bueno, al menos que sean a los que maten. El ambiente donde transcurre la historia opta por tener un buen escenario, que ayuda a que la atmósfera sea tolerable de ver. Esto no sería algo de mención, pero como estamos hablando del 79, esto sí es un buen logro. Las secuencias de acción, donde involucran a las personas tratando de capturar al animal, generan un momento cómico muy bien ejecutado. Tal vez no estaba destinado a dar esa reacción, pero así se estableció, gracias a la torpe dirección y los vagos personajes que participaron. Ahora sí, la premisa y el póster de la película te ofrecen como antagonista a una especie de tiburón prehistórico que ataca a los humanos. Uno espera a tener a un tiburón con uno que otro detalle cambiado para lucir decentemente amenazante para el espectador, pero como siempre pasa, la película te engaña con la publicidad descarada, y lo que termina por ofrecerte como animal, sería esta pinche mojarra sin vida. La cara del animal no genera ningún impacto al espectador, y cuando entra en acción y abre el hocico, no puedo evitar asemejarlo con las atracciones de parques acuáticos a los que visitas. Bueno, debo agradecer que le modificaron un poco su rostro, ya que tenían destinada otra cara al principio, y si hubieran elegido la primera versión como el diseño oficial, nadie se aguantaría de reírse de ver esta cosa. Al igual que la mojarra esta, los efectos especiales son tan toscos como puedas imaginar. Las escenas de ataque presentan mucha sangre falsa en el agua, pero tienen una edición entrecortada, donde realmente no se ve mucho. Fácilmente esta película es otro refrito de las ya mencionadas Tiburón y Piraña, que intentó sacar provecho a la fama que obtuvieron estas películas, pero que no funcionó en ningún sentido, ya que ni siquiera el animal antagonista es atemorizante para la audiencia. Aunque eso sí, solo recomendaría esta película a los fanáticos de la saga, que aún piden más películas de este subgénero. Al hablar de animales asesinos, y al ser una de los subgéneros que más aparece en esta saga, no podría dejar a un lado a una película dedicada a los tiburones. Territorio Escualo. Tras un accidente de avión, una mujer lucha por sobrevivir a una manada de tiburones asesinos. El concepto más básico terminó siendo el peor de todos. En este tipo de películas, los paisajes siempre son llamativos y hermosos,
Pero tristemente en esta producción no es el caso, debido a que se refleja el bajo presupuesto que contó la película, y puedes notar que grabaron cerca de locaciones de cuevas subterráneas. La película te miente un poco acerca de la premisa, y es que al principio, en realidad sobreviven varias personas, que poco a poco se convierten en la cena de los tiburones, y técnicamente podría decir que la premisa de la película se manifiesta casi al final de la historia. La actuación de todo el elenco es bastante pobre. Con la mezcla habitual de exageración y suavidad, cualquier intento de desarrollar los personajes da como resultado escenas acolchadas y sin sentido. De hecho, a como transcurre la trama, los personajes no tienen una mejora sólida, y eso hace que la audiencia no llegue a preocuparse en absoluto por ellos, y si llegan a morir, mostrarían el pulgar arriba. La ejecución de casi todo es muy decepcionante. No solo por ser visualmente barata y mal interpretada, incluso peor, sino que lo que parecía una idea decente y bastante inventiva para una película de tiburones de sci-fi, la idea se ejecutó al estilo típico de una película de tiburones de sci-fi, sin imaginación. Por ejemplo, los tiburones persiguen implacablemente a los jóvenes, cual si fueran orcas. En ningún momento los dejan en paz, y se quedan acosándolos hasta que ninguno quede vivo. Cuando en realidad se habrían comido a las primeras víctimas, y luego se habrían marchado nadando. Las escenas de los ataques y asesinatos de los tiburones son las mismas de siempre, mucha sangre en pantalla, pero con una coordinación de cámara mal ejecutado, que echa a perder el momento por completo. Y esto empeora con el CGI que le dieron a los tiburones, dando por garantizado que no quisieron esforzarse en lo más mínimo, a la ejecución de la película. Supongo que no es necesario que mencione algo más acerca de esta producción, termina siendo lo mismo que hemos visto desde hace 30 años, pero que no fluyó como corresponde. Igual que el puesto anterior, si eres fanático que pide más películas del subgénero de tiburón asesino, pásate a ver esta película. A ver si esta te quita las ganas de pedir más películas de este tipo. Se repite lo mismo del puesto 5 en este puesto, pero lo que llega a diferenciar una peli de la otra, fácilmente sería la lógica. Boa contra Pitón. Después de que una pitón genéticamente alterada se escapa, se recluta a un científico para ayudar a matarla, liberando una boa constrictor gigante que posee. ¿Hablan en serio? Desde la hipnosis, la película demuestra ser la clase de producción que es, y la que debes esperar a ver. Por extraño que parezca decirlo, tratándose del primer puesto, las serpientes poseen una buena apariencia, y rinden con un diseño digital pasable. A veces estos animales se ven reales y atemorizantes, que pudieron ofrecer una verdadera inquietud hacia el espectador. Supongo que ahí se fue todo el presupuesto, porque el resto de elementos de esta película, decir que son malos, es quedarse muy corto. Los personajes son bastante imbéciles y genéricos en esta historia, que sabes perfectamente que no fueron creados con un propósito específico. Literalmente solo aparecen porque sí, y a ver quién se salva de la masacre. Esto en cuanto a los principales, porque los secundarios son relleno masivo que les pagaron unos cuantos pesos para salir poco tiempo en pantalla, solo para terminar muertos. La dirección en sí no es del todo mala, dependiendo de dónde la veas. Si es por parte del género acción y aventura, la película está muy bien dirigida y ofrece muchas tomas decentes de acción. Si es por parte del terror, la película va en declive cuanto más tiempo la veas. La trama va a la par de lo anterior, por cómo vaya corriendo la película, se vuelve más pendeja de lo que ya estaba, y terminas por arrepentirte de haberle dedicado tu tiempo para verla. Las escenas de ataques y muertes se ejecutan con rapidez y sencillez, que el espectador pierde el interés de saber cómo sucedieron las cosas. Algo que destaca bastante en esta película, sería uno de los elementos que agregan en producciones de terror, que yo odio profundamente. Sí, la película te ofrece mucha desnudez femenina en varias partes de la película, que si las quitas de la trama, nada cambia, sabes que fueron agregadas para atraer al público caliente amante de estas escenas. A comparación del versus del puesto 5, el enfrentamiento de esta película es bastante aburrido como para atraer incluso a los niños a disfrutar de esta película. Como dije, desde un principio sabes qué esperar de esta película, por la estúpida premisa que te ofrece. No existe nada rescatable para que le dediques siquiera 5 minutos de película, y que obligatoriamente, solo está destinado para cierto público.
Si eres parte de ese público, te soy sincero, vete mejor a ver eso a sus páginas correspondientes. Sacarás mayor provecho allá que aquí. Antes de que te vayas, ¿te gusta esta saga de vídeos, y quieres tener más secuelas de esta sección? Te pido un único requisito, no más te solicito la cantidad de 50 likes, en el capítulo más reciente, para que dé luz verde a una nueva secuela. Igual, ¿conoces alguna película que te gustaría que aparezca en esta saga? Menciónala en la caja de comentarios, y serás acreditado por tu contribución, si aparece en una futura entrega. Has llegado al final del capítulo, de antemano te agradezco por llegar hasta aquí. Sin más que decir, Andy Master 1988 les desea dulces pesadillas a todos ustedes, y me despido, no sin antes pedirle a Chucky que... Good night and sweet dreams.